Continuamos en Noticias Globovisión Economía. Como les comentaba, están con nosotros dos economistas, uno por Bolivia, otro por Ecuador. Están con nosotros para conversar sobre un foro que se está llevando a cabo en Venezuela. Va a estar activo hasta este viernes y allí se están debatiendo varios temas en materia económica y ellos como representantes de dos regiones que están en nuestro continente y pueden darnos ideas para la situación que vive Venezuela, están acá con nosotros el día de hoy para hablarnos sobre lo que allí se está debatiendo. Buenas tardes, bienvenidos. Quisiera consultarles la idea de este foro y la participación de ustedes acá. ¿Cuál es la visión que tienen del sistema venezolano, del sistema económico venezolano? Bueno, muchas gracias por la invitación. De todas maneras, es un gusto estar en Venezuela, es un hermoso país. Lo que se trata en este evento de Economía por Venir es el análisis de la economía como ciencia, pero entendida desde el lenguaje y la manera de razonar popular, es decir, desde la rutina diaria de la gente, utilizar el lenguaje de la gente, el lenguaje general, el coloquial, para hablar de economía y entender la economía con una mirada desde el pueblo y desde las organizaciones que son comunales, etcétera, etcétera. Ustedes son parte de lo que es el continente, como les reflejaba. Varios países del continente han pasado situaciones similares a las que vive Venezuela. Todos han podido o en la mayor medida han logrado superar sus crisis. Casos como Bolivia, casos como Ecuador, casos como Bolivia, han sido países que también han enfrentado dificultades económicas y hoy ven un crecimiento diferente, un avanzar en lo que fueron estas condiciones. Quiero preguntarle a usted, señor Mauro, el caso de Ecuador. Cuando se dio el proceso de dolarización también trajo unas consecuencias para la economía de Ecuador. Venezuela hoy está en un proceso de control de cambio, un control de cambio que tiene más de 13 años instaurado y que evidentemente, dadas las condiciones que tiene la economía venezolana, es un modelo que caducó, que tiene que modificarse. Como economista y además luego de haber pasado esta experiencia en Ecuador, ¿cuáles serían sus recomendaciones para Venezuela en un proceso de desmontaje del control de cambio? Bueno, primero muchas gracias también por la invitación, un gusto estar acá, un gusto estar en Venezuela. En cuanto a la pregunta, bueno, son cosas de lo que justamente estamos debatiendo dentro de la economía por venir, ¿no? Creo que en el momento actual en la región se están disputando o se disputan, digamos, diferentes modelos vistos desde diferentes puntos de vista, ¿no? Creo que la economía como una política, ¿sí? es algo que se implementa en un terreno que no es homogéneo, que es heterogéneo. Heterogéneo porque hay grupos de poder, hay poderes relativos, hay gente o hay grupos que tienen más poderes que otros, hay grupos hegemónicos que imponen o tratan de imponer siempre beneficios. Es lo que un poco se contradice con la teoría normal de la economía, en la que se habla de que todos tenemos plena información, que todo está en pleno empleo, que hay plena competencia, que todo se mantiene en equilibrio, que los mercados se vacían. Vemos que en la realidad, en la práctica, eso no sucede. Lo que dicen los libros de economía, muchas veces en nuestras realidades, mucho más en economías de desarrollo como las nuestras, eso se distorsiona porque entran a jugar otras variables y otros factores. Dentro de eso está justamente el tema de algo que es estructural en nuestros países, que es el tema de la restricción externa que tenemos. En el caso de Ecuador, nuestro talón de Aquiles, como en la mayoría de nuestros países, la restricción externa, porque dependemos mucho de importar ciertos productos que se negocian en los mercados internacionales en divisas. Y cuando nuestras economías comienzan a crecer o comenzamos a avanzar en dar ciertos derechos fundamentales a la colectividad, como por ejemplo socializar el consumo, esto también comienza a presionar porque estas nuevas clases que se comienzan a crear, las clases bajas pasan a formar clases medias, comienzan a presionar mucho en querer consumir ciertas cosas. Y esos consumos por lo general se trasladan a consumos de productos que no se producen en nuestros países, que la mayoría son importados. Esto presiona mucho
al tipo de cambio y comienzan a haber estos procesos inflacionarios en las economías. Y depende de las políticas que uno quiera implementar. En el caso de Ecuador, nosotros sufrimos también una espiral inflacionaria en el año 98 y en el año 99 fuimos a un proceso de dolarización. Pero ¿por qué se originó el proceso de dolarización? Eso no nació de la noche a la mañana. Se originó porque hubo alguien que dentro del modelo económico que se estaba implementando no cumplió sus reglas. No cumplió sus reglas porque comenzó a especular, porque comenzó a jugar con las divisas y eso nos generó un problema. Y también por el otro lado había un Estado, un gobierno que también no hizo sus tareas en cuestión de comenzar a reflejar de forma transparente la realidad de la situación de las finanzas públicas y también no hizo su deber en el deber de regular al sector privado para que la generación de riqueza que se estaba dando en el país se quedara en el país. Nosotros comenzamos ese proceso inflacionario y la decisión que se tomó fue dolarizarnos, pero sobre eso hay mucho debate, si la dolarización es buena o es mala. Nosotros ahora que enfrentamos lo que hemos llamado o denominado la tormenta perfecta, donde el precio del petróleo se nos cae, donde el dólar se revalúa en los mercados internacionales, nuestras exportaciones pierden competitividad, factores que son externos, que no son de nuestra economía, que no dependen de nuestras decisiones, que son de otros factores que no están bajo nuestro control, nos afectan a nuestra economía. ¿Por qué? Porque no tenemos una moneda. Y tenemos en la frontera a Colombia y tenemos a Perú que nos devalúan su moneda, se hacen más competitivos y nuestro país sufre porque tenemos que ver de dónde generamos el dólar, que no es moneda nuestra, que es una moneda de otro país, pero que nosotros no la podemos producir. Vemos esto de la dolarización y vemos lo que está ocurriendo en Europa con el caso del Brexit y lo que ha sido la zona de euro, lo que ha sido denominado la zona de euro por el tema del valor de esta moneda. ¿Podría ocurrir lo mismo que está ocurriendo con el euro en Europa si América Latina se enrumba hacia ese camino de dolarizarse? Sí, eso creo que es uno de los mayores riesgos que existen en el tema de la dolarización. La política monetaria, dentro de la política económica, es una de las políticas principales, así como la política fiscal, la política de comercio exterior. La política monetaria nos permite a nosotros poder ir regulando cuánto se introduce dentro de la economía de moneda, del M1, de lo que se conoce economía, para que circulen y haya el efecto multiplicador, ¿sí? Para que se puedan transar los productos. Obviamente, si nosotros presionamos a nuestras monedas con divisas, con productos importados que se tienen que transar en divisas, necesitamos generar esas divisas o necesitamos buscar la forma de suplir esos consumos con producción interna o cambiar muchas veces los patrones de consumo de nuestra sociedad, que muchas veces están muy orientados a patrones de consumos que nos llegan de otros lados, ¿no? Y eso es una realidad, Pero lo que sí es que puede suceder, en el caso, por ejemplo, de Ecuador, donde se está defendiendo a máximo la dolarización, porque de por sí ya está adquirido en la ciudadanía, que es algo bueno, y por lo tanto el gobierno incluso entrante del presidente electo, Lenín Moreno, ha dicho que va a defender la dolarización, pero para defender la dolarización se necesitan de compromisos, y se necesita de cooperación, y se necesita también de credibilidad. Y de credibilidad no solo la parte pública, sino también credibilidad de la parte privada, que haga también la tarea que tiene que hacer, que produzca, que deje los recursos de las ganancias que se producen en la economía ecuatoriana por las ventas en el mercado ecuatoriano, que las deje dentro del país, que no se las lleve al exterior, que no financie, digamos, producciones de otros países, sacando las rentas que se producen en nuestro país, usando nuestros recursos naturales, usando nuestra agua, nuestro espectro radioeléctrico. Tiene que dejarla ahí para que funcione. Esto es un pacto y ese pacto tiene que ser creíble de ambas partes. Usted ha tocado un tema muy importante, o dos, quisiera resaltarlos. Uno de ellos es la credibilidad. Para que exista credibilidad, tanto del sector público como el privado, debe haber transparencia en las cuentas públicas y, bueno, en las privadas ya son verificadas y revisadas por el Estado. Y en el caso de lo que es el producir, para que se pueda generar las divisas necesarias para que la economía se active, está lo que es el desarrollo productivo. Usted, como exministra de Desarrollo Productivo de Bolivia, también nos podría ayudar a evaluar la condición de productividad que tiene en este momento Venezuela. Este tema lo vamos a abordar al regreso de la pausa. Vamos a una pausa y ya volvemos.